Hoy vamos a desglosar un proceso que es clave en cardiología. Cómo transformamos una imagen de ultrasonido, que a simple vista es solo eso, una imagen, en datos duros y puros sobre cómo funciona un corazón. Es básicamente construir el puente entre ver y diagnosticar. Porque, a ver, una imagen del corazón es una foto, pero un reporte lleno de números con valores precisos, eso es un diagnóstico. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para pasar de lo visual a lo numérico? ¿De dónde salen esas cifras tan importantes de una ecografía? Bueno, pues el camino tiene 5 paradas. Primero, vamos a entender el reporte final. Luego, veremos qué datos hay que meter a mano, cuáles son las mediciones esenciales, qué fórmulas hacen la magia y, al final, por qué la precisión aquí es literalmente un asunto de vida o muerte. Venga, vamos a meternos de lleno. Y para eso vamos a empezar por el final, el reporte cardíaco. Para entender por qué medimos lo que medimos, primero hay que saber qué es lo que estamos buscando. Miren, al final del día, todo este proceso busca calcular estos 3 indicadores. El volumen sistólico, o SB, que es cuánta sangre bombea el corazón en cada latido. La fracción de eyección, o EF, que es el porcentaje de sangre que sale en cada apretón. Y la fracción de acortamiento, FS, que nos dice qué tanto se contrae el ventrículo. Estos 3 números son los que nos cuentan la historia completa. Ahora sí, para poder llegar a esos resultados, todo, absolutamente todo, arranca con el primer paso, meter los datos básicos del paciente en el sistema. Y aquí hay algo que es súper importante que quede claro. La calidad de los cálculos finales depende por completo de qué tan precisos sean los datos que metimos al principio. Esta es la base de todo, el cimiento. Un error aquí, por chiquito que sea, se puede hacer gigante más adelante. El proceso es bastante directo, la verdad. Nos vamos al menú de cardiología, seleccionamos input y ahí metemos la frecuencia cardíaca y el tiempo de eyección si ya los tenemos. También es súper importante poner la altura y el peso del paciente porque con eso el sistema calcula otras cosas importantes como el área de superficie corporal. Muy bien, ya que tenemos la base de datos del paciente, ahora sí viene lo bueno, la parte central de todo este análisis, hacer las mediciones directamente sobre la imagen del ultrasonido. Aquí es donde la habilidad del operador se luce. La primera medida clave es el tiempo de eyección, o ET. ¿Y eso qué es? Pues es tal cual el tiempo, en milisegundos, que el ventrículo se pasa bombeando sangre en un solo latido. Es una medida de tiempo, pero fundamental. Para medirlo, seleccionamos BE Time. El operador simplemente marca dónde empieza y dónde termina la eyección con el cursor, y el sistema solito calcula el tiempo. El proceso es rápido, pero el truco está en identificar con precisión esos momentos en el ciclo cardíaco. Ahora pasamos a medir el ventrículo izquierdo. La primera medida es el LVID. Es el diámetro interno del ventrículo izquierdo en diástole. O sea, es la medida del ventrículo en su punto más ancho cuando está totalmente relajado y llenito de sangre, justo antes de contraerse. Y la contraparte, claro, es el LVIDES, el diámetro interno del ventrículo izquierdo en sístole. Esta es la medida del ventrículo en su punto más pequeño, justo en el pico de la contracción, cuando ya aventó toda la sangre. Para sacar estas 2 mediciones, nos vamos a Left V en el menú de cardiología. Ahí el sistema nos da 2 opciones de cálculo, tie-holes o cube. Pero sin importar cuál elijamos, el proceso es el mismo. Medimos el LVID, el diámetro grande, y luego el LVSS, el diámetro chico. Estas 2 distancias son las piezas clave de nuestro rompecabezas. Aquí se ve perfecto todo el caminito de la información, ¿no? Empezamos con datos como la frecuencia cardíaca. Pasamos a medir directamente el tiempo de eyección y los diámetros del ventrículo, para que al final tengamos los resultados que nos importan, SB, EF y FS. Tener estos acrónimos bien dominados es básico. Con las mediciones ya hechas, la chamba manual del operador, digamos que ya terminó. Ahora le toca al sistema hacer su magia. Vamos a asomarnos a ver cómo esas simples medidas se convierten en los resultados del diagnóstico. Y esto es lo genial de la tecnología. El sistema agarra esas 2 simples mediciones de diámetro, LVIDD y LVIDS, y de forma automática calcula aquellos indicadores de función cardíaca que vimos al principio, el SB, el EF y el FS. ¿Se acuerdan que al medir podíamos escoger entre 2 fórmulas? Bueno, pues tanto la de Tate-Holtz como la de Cubitt usan exactamente los mismos datos de entrada, LVIDD y LVIDS. Y las 2 nos dan los mismos 3 resultados, SV, EF y FS. Simplemente son 2 métodos matemáticos distintos para llegar a la misma conclusión. Es bueno tener alternativas.
Ya vimos todo el proceso, de pe a pa, desde que metemos los datos hasta que salen los cálculos. Pero todo esto nos lleva al punto más importante de todos, la importancia clínica de ser brutalmente precisos. Fíjense que el propio manual del equipo nos lo dice con todas sus letras. Por favor, asegúrese de que el valor de LVID siempre sea mayor que el de LVIS durante la medición. Suena lógico, ¿no? El corazón es más grande cuando está lleno que cuando se contrae. Pero esta advertencia nos recuerda algo vital. La validez de todo el diagnóstico depende de que las medidas tengan sentido. Y al final, todo se resume en esto. En un diagnóstico cardíaco, 1 milímetro no es solo 1 milímetro. Es la posible diferencia entre decir que un corazón está sano o que está enfermo. Es la llave para un diagnóstico correcto y, por lo tanto, para un tratamiento a tiempo. Cada clic del cursor tiene un peso enorme. Así que cerramos con una pregunta para que se quede ahí, dando vueltas. ¿Cuál es el costo clínico de un solo error de cálculo? Es algo que sin duda nos recuerda la tremenda responsabilidad y la importancia de hacer este trabajo con un cuidado meticuloso en cada examen.